Bendiciones. Qué alegría estar nuevamente con ustedes, amados hermanos. Estamos hoy iniciando una nueva serie eh, relacionada con el tema de la familia. ¿Por qué? Porque le hemos preguntado al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que estemos hablando? ¿Qué es lo que tú deseas que se imparta en esta temporada? Y el Señor nos ha hablado el tema, la familia. Es así como iniciamos esta serie que la hemos titulado Fundamentos para las Familias, cómo diseñarlas y edificarlas sin morir en el intento. Estamos tomando de base dos libros de referencia. Uno es del doctor James Dobson con título El corazón del hogar y otro que se llama Edifica Familias, bendice generaciones de Jimmy y Aida Cornejo. Entonces, es así como damos inicio, damos gracias al Señor. Yo le invito para que usted comparta esta enseñanza con otras familias. No se la quede para usted, compártala con más personas. Definitivamente hay mucha necesidad, hay muchas situaciones y solo amparados en el conocimiento de la palabra del Señor es como todos vamos a salir adelante. Le invito, ora conmigo. Señor Jesús, gracias por esta nueva etapa que entramos. Gracias por esta oportunidad de una nueva enseñanza, un nuevo tema, en el cual, Señor, es nuevo para abordar aquí, pero es un asunto de la cotidianidad, es un asunto que nos invita y nos llama a todos. Y qué importante entonces, Señor, venir ante tu presencia, escuchar tu consejo, ver qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Por favor, háblanos, instruyanos, instanos y que también compartamos con nuestros amigos y familiares esta palabra. Que haya este deseo de nosotros, Señor, de tomar la palabra y aplicarla a nuestra vivencia y también que la podamos compartir con otros para hacer solución a aquellos que están también enfrentando situaciones y necesitan la guía de tu Espíritu Santo. Quiero orar por los papás, por las mamás, por los hijos, por la familia extensiva, tíos, abuelos, primos. Señor, todos los que están ahí, Padre, oramos y los bendecimos y te damos gracias porque nadie sobra, porque todos tienen su lugar, porque son necesarios, importantes y porque tú así lo has constituido. Tú amas las familias. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre amoroso que nos enseña, nos instruye, nos alienta y nos lleva hacia adelante. Así que te pido tu cobertura, tu bendición sobre las familias, tu protección, Señor, que donde hayan vías de comunicación cerradas puedan ser abiertas, que donde hayan ruidos de comunicación y entonces se malinterpreten las cosas, pueda haber claridad, que sea la presencia de tu Santo Espíritu impactando las mentes, los corazones, que fluya el amor, el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Señor, es requisito para poder cumplir, Señor, con esa palabra que expresó Josué y que nosotros también hacemos eco de ella en este momento. Yo y mi casa serviremos al Señor. En el nombre de Jesús, Señor, trae sanidad, trae fortaleza, reflexión y sea todo con la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora quiero compartirles que será una dinámica que tendremos. Les comento, voy a leer una breve historia y también haré una ponencia, si el Señor lo permite, de aproximadamente 45 minutos. Y después de eso habrá un espacio abierto para consultas. Así que si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, puede escribirnos a el correo y nosotros vamos a estarle dando respuesta. O también por medio del chat del ministerio pueden hacer consultas anónimas y vamos a estar sacando tiempo para irlas abordando siempre y cuando sean relacionadas con el tema de la familia. Quiero agregar que nuestro correo es el siguiente: oseas6.3ministry@gmail.com. O también esto va a quedar al publicarse en YouTube en la caja para que puedan encontrar ahí la dirección. Bendiciones entonces a todos los que sientan el ánimo y el deseo de compartir y también de enviar sus preguntas.
Vamos a estar leyendo esta pequeña historia, la cual dice, el amor tiene que decir, lo siento. Leo para ustedes. A muchos les es muy difícil decirle a otra persona que sienten haber procedido mal, cuanto más si es a sus hijos. Pero hay veces en que esto es lo único que se debe hacer. Pedir disculpas cuando hemos fallado proporciona oportunidades para enseñar valiosas lecciones a nuestros hijos e hijas. Recuerdo una noche que tras un día muy duro de trabajo, yo estaba especialmente malhumorado con mi hija de 10 años. Después de ir a la cama, sentí que no lo había tratado bien y que necesitaba pedirle perdón. Por lo cual, la mañana siguiente, antes de que ella se fuera para la escuela, le dije, querida, sé que tú entiendes que papi no es perfecto y tengo que admitir que no fui justo contigo anoche. Quiero que me perdones. Ella puso sus brazos alrededor de mi cuello y ese gesto me conmovió profundamente. Entonces dijo, yo sabía que tú ibas a decir eso, papi, y está bien, yo te perdono. Como mi hija, la mayoría de los niños son muy adaptables y están dispuestos a reconciliarse, aunque quizás tengan que balbucear las palabras al pedirle perdón a un niño cuando se ha procedido mal. Esto muestra que usted tiene fallas e imperfecciones como todos los demás y les enseña a ellos a pedir disculpas cuando deben hacerlo. En la familia donde no se pide disculpas, los problemas frecuentemente se barren hacia abajo de la alfombra, pero por decir lo siento, usted puede traer un mundo de sanidad y calma a una familia irritable y agobiada por el estrés. Es una experiencia humillante, lo sé, pero todos podemos soportar un poco de humillación imprevista. He leído esto de la página 218 del libro El corazón del hogar, Aliento para las familias del Dr. James Dobson. Qué importante esto que él les pone. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado a situaciones también en esas situaciones donde hemos obrado de alguna manera inadecuada? Hemos metido la pata o no lo hemos hecho tan bien. Por lo tanto, hemos lastimado a algún miembro de nuestra familia. Como lo vimos en este ejemplo, el hermano expresa que él se disculpó con su hija por una forma de reaccionar inadecuada. Y está diciendo un poco de humillación, un poco de humildad, eh, no es nada tan difícil de soportar. Así que qué bueno que nosotros vayamos modelando a nuestros hijos la importancia de no cerrar las vías de comunicación, la importancia de pedir perdón, de reconocer el error, porque muchas veces ese acto de humillación, ese acto de humildad, ese acto va a dar una cátedra, va a dar todo un impacto positivo a los demás. Vamos a ser ejemplo de que podemos reconocer nuestro error, que no lo hicimos bien, podemos entonces ser también perdonados y retomar nuestra vida familiar, nuestras relaciones y no esconder, como decía él, bajo una alfombra el decir lo siento, porque muchas veces retardar esa palabra puede traer irritabilidad, puede traer conflicto, puede traer consecuencias más graves, donde alguien reaccione abruptamente al estar herido y, y en reiteradas ocasiones, quizás, y que no ha habido un espacio donde le digan, lo siento, perdóneme. Así que si queremos traer sanidad a nuestras familias, a nuestras vidas, si queremos que haya calma, tenemos que asumir esa responsabilidad y decir, sí, me equivoqué, debo de pedir perdón. Si usted, al igual que yo, en algún momento ha errado como padre, como madre, como hijo, como familiar, qué bueno saber que podemos pedir perdón. Qué bueno que podemos otorgar perdón, porque somos el modelo de Jesucristo. Él también, con su extensa gracia, nos ha perdonado y nos ha dado algo más allá, lo que nosotros no merecemos, la salvación, la vida eterna, pero a Él le ha placido. Y como somos hechos a imagen y a semejanza de Dios, qué lindo que nos demos ese tiempo entonces para también perdonar y para pedir perdón a nuestros familiares, a ese cónyuge, esa niña, ese niño que habita con nosotros y que definitivamente es parte de nuestra sangre, parte de nuestra familia, muy amados por nosotros.
Amén. Así que ahora pasaremos a una siguiente parte que es el tema. Entraremos a tema. He puesto el título, hemos de construir un hogar con fundamento fuerte para que pueda resistir. Tal vez más de uno de nosotros se acuerda la historia que se narra de cuentos de los niños cuando se habla de los tres cochinitos y que el lobo quiso destruirles la casa, ¿verdad? Y entonces él sopló en aquella casa que era de paja y la casita del cochinito se cayó. Y después pasó a la casita de madera y sopló y también la derribó. Pero cuando él quiso hacer lo mismo en aquella casa que era fuerte, que era de ladrillo, que tenía bases, fundamentos, dice este cuentito que sopló y no la pudo derribar. Así que así como nosotros estamos pensando en la importancia de edificar, de construir, de fundamentar un hogar, hemos de saber que cuidando de la parte espiritual, emocional y física es como realmente vamos a tener una construcción genuina de un hogar que pueda resistir los ataques del enemigo. Y tal vez usted me dice, no es tan fácil. Sí, es cierto, no es fácil, pero es imprescindible que tengamos fundamento. ¿Fundamento en qué? En la palabra, para poder permanecer, para poder lograrlo. El Salmo 127:1 nos dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si nuestras relaciones de pareja, si nuestras relaciones en familia con nuestros hijos no están cimentadas en el Señor, difícilmente van a poder soportar los embates del viento, las situaciones difíciles, los problemas, las temporadas, pero con Dios sí podemos porque Él es el que pone la base, Él es el que da el fundamento, Él es el que nos ayuda a construir. Y al hablar sobre que hemos de construir nuestro fundamento fuerte para que pueda resistir, es importante entonces rescatar el poder que tiene el diseño o la visión eh, que establezcamos a largo plazo para alcanzar las cosas o para lograrlas. En este caso, el contexto que estamos hablando es el del hogar, el de la familia. Muchas personas, si revisamos la literatura, los estudios de historia, nos vamos a dar cuenta que muchas personas hicieron construcciones, hicieron cosas para sobresalir, para ser recordados, para trascender. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre busca eso, siempre buscas dejar una huella. Y algunos no solo una huella, sino resaltar, llamar la atención. Entonces, dentro de esa ponencia o de ese instinto, de ese deseo, hemos de encontrar que está esa importancia que hemos de tener en lo que es la construcción de nuestro hogar, de nuestra familia. Simplemente no nos casamos o simplemente, perdón, nos casamos y tenemos hijos y pasa la vida y se sale ya es la persona de esta tierra y ya. No. Hemos de entender que si creemos en que tenemos un propósito, que Dios nos trajo con propósito a este mundo, nosotros también tenemos un proyecto de vida. O sea, tenemos una razón de ser, una razón de estar aquí y eso debe impactar nuestra vida positivamente y debe impactar nuestras generaciones. Entonces, sea cual sea la modalidad en que usted ahorita se encuentre, si usted es una persona que está sola y con hijos o sola, ya ha criado sus hijos o no tiene hijos aún o no tuvo, o sea, una familia, cualquier modalidad, vamos a decir así, que se encuentre de familia, hemos de tener en claro que hay poder en la visión que nos propongamos, o sea, en ese diseño de eso,
que tenemos y cómo lo queremos establecer a largo plazo. Y claro está, tomando como fundamento el Salmo 127.1 que dice que si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Entonces, cualquier cosa que nosotros queramos hacer, cualquier proyecto que echemos a andar, cualquier diseño, fundamento, lo que sea, objetivo, meta, número uno, nos tiene que quedar claro que debe ser basado en el Señor. Y de ahí que es importante entonces entender que debemos de tener una visión. En este momento, como usted se encuentre, usted debe de revisar cuál es su visión, qué es lo que usted quiere hacer, qué es lo que va a pasar con su vida a nivel familiar. Sea usted el integrante que sea de la familia, padre, madre, hijo, abuelo, es importante de todos modos replantearnos. Y principalmente para aquellos que están solteros y que piensan en algún momento iniciar un hogar. Quiero que me acompañe entonces a el libro de Daniel en el capítulo 4 y voy a estar leyendo a partir del versículo 10. Ahí nos habla sobre ese deseo que tiene todo ser humano de marcar una huella, de dejar un impacto en la sociedad y de también sobresalir entre los demás para que eso permanezca más allá de su vida. Y entonces venimos aquí con las escrituras y yo voy a estar leyendo en Nueva Traducción del Viviente. Quien está hablando es Nabucodonosor y dice: mientras estaba acostado en mi cama soñé esto, vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Luego, mientras soñaba, vi a un mensajero, un santo que descendía del cielo. El mensajero gritó: talen el árbol y córtenle las ramas, sacúdanle las hojas y desparramen su fruta. Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna, que lo moje el rocío del cielo y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo. Durante 7 periodos de tiempo que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana. Pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenaron los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. Versículo 18. Belsasar, ese fue el sueño, o sea, le está diciendo a Daniel, ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora dime qué significa, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo, porque el Espíritu de los dioses santos vive en ti. El hablar o hacer referencia en una primera parte sobre Nabucodonosor y esto de lo que él había hecho, está hablándonos que el Señor revela que este hombre, basado en su experiencia, basado en sus deseos, basado en querer resaltar, en querer dejar una huella, una marca en la vida, él piensa en él y está pidiendo también ser adorado, ser atendido, ser visto como principal. En ningún momento reconoce a Dios. Y nosotros hemos de saber que para toda cosa que hagamos, y principalmente fundamentando nuestra familia, Dios ha de ser la base. Así que vamos a ir desarrollando este tema y vamos a ir viendo. Y tal vez usted diga: ay, estas enseñanzas a esta altura, sí, el Espíritu Santo las trae y haremos revisión de cada parte y nos daremos cuenta cómo está ese fundamento que hemos puesto para nuestras familias. Voy a volver ahora al verso 19 que dice: Daniel explica el sueño. Al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar,
Se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo: Belsasar, no te alarmes por el sueño y lo que significa. Belsasar, o sea, Daniel, respondió: Mi señor quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. El árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Ese árbol es usted, su majestad, pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted vio un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía: Talen el árbol y destrúyalo, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales del campo durante 7 periodos de tiempo. Esto es lo que significa el sueño, Su Majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esa manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. El rey Nabucodonosor, por favor, Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. He leído hasta el verso 27 de Daniel 4. Esto que revela el Señor a Daniel es un juicio que es decretado en contra de Nabucodonosor. ¿Por qué? Por orgulloso, porque él estaba pensando solo en él, dejar una marca, una huella de vida, algo importante, pero él no estaba pensando en los demás, solo él quería sobresalir. Y esta es una de las primeras lecciones que vamos a tomar en cuenta, además de la que ya vimos sobre ser humilde y pedir perdón o entregar perdón. Estamos ahorita en este punto. No podemos pretender construir cosas, eh, ideas, metas, ilusiones, una familia, matrimonio, pensando solo en nosotros, sino que hemos de tomar en cuenta que mi decisión impactará a los que están alrededor mío. Entonces, ese decir, yo soy aparte, yo hago a mi manera, yo hago lo que yo quiera, yo decido, yo quiero para mí, ese yo, hoy hemos de entender que en ese yo se mantuvo Nabucodonosor. Fue orgulloso, no fue compasivo, no pensó en los demás. Cuando nosotros entendemos que estamos fundamentando una familia en Cristo, cuando entendemos que nuestra vida es parte, está relacionada con los demás, no podemos pasar por alto que nuestras decisiones, que nuestras acciones van a tener un impacto en las demás personas. Y cuenta daremos a Dios también del dolor, del sufrimiento, del desgaste que sufran los demás a causa de nuestras decisiones. Porque si bien la palabra dice que la paga del pecado es muerte y esto acarreará individualmente a cada uno, si hay un impacto, ¿verdad? Si hay un daño correlativo, o sea, va impactando, va golpeando a otros también. ¿A quiénes? A los que viven conmigo, a los que habitan bajo mi techo, a la gente que el Señor puso a mi cuidado o que yo estoy al cuidado de ellos. Entonces, hemos de tener claro que hay un poder en la visión, en esa construcción de proyecto de vida. Yo no puedo pensar solo yo existo, es lo que yo pienso, es lo que yo quiero. Yo tengo que tener cuidado de qué estoy decidiendo y mi decisión que pienso que solo me importa a mí, solo me implica a mí,
Eso es una mentira de Satanás porque eso que yo estoy decidiendo y estoy haciendo va a impactar si estoy casada o casado a mi cónyuge. Va a impactar, si soy hijo, va a impactar y va a golpear a mis padres. Si soy hijo, va a impactar y va a golpear a mis abuelos, a mis tíos, a mis hermanos, a mis primos. O sea, no podemos pensar que estamos en una burbuja encerrados y que es solo lo que nosotros queramos. El mundo ha vendido la idea de esta es su vida, haga lo que a usted le apetezca, haga como usted quiera, pero no, pero no, con base en esto que estamos leyendo de Daniel, el orgullo, la soberbia, el decir, porta a mí lo que piensan los demás, el Señor eso no lo va a pasar por alto. Y tal vez en su misericordia, en su favor, inmediatamente no vendrá una consecuencia de un castigo, pero a largo plazo se habrá que recoger eso que se sembró, esas palabras, esas reacciones, esa desobediencia. Si volvemos a Daniel y a esto que veníamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que el rey hizo caso omiso a la recomendación de Daniel, cuando en el versículo 27 le dijo a el rey Nabucodonosor que mejor se arrepintiera. Y entonces vamos a volver a leer ahora en el versículo 28. Estamos en Daniel 4 y dice cumplimiento del sueño. Sin embargo, estoy leyendo, perdón, en Nueva Traducción del Viviente. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, o sea, un año después, el rey caminaba sobre la terraza del Palacio Real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que le elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esta manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Esto el Señor lo está trayendo para que usted, padre, para que usted, madre, para que usted, hijo, hija, si alguien está actuando mal, en desobediencia, está haciendo lo que le apetece, entienda que hoy el Espíritu Santo está hablando de una vez y le está diciendo, deténgase. Detenga ese carrito que usted está llevando de soberbia, de orgullo, de decir, yo decido, yo elijo, yo hago lo que me da la gana. Porque a veces pensamos que estas expresiones son de los jóvenes, pero aún hay adultos que en su inmadurez responden, no me compare con los demás, yo hago lo que a mí me dé la gana, yo elijo lo que yo quiera. Hoy el Señor está diciendo, ¿cuál es tu visión? La visión tiene poder. O sea, ¿qué es lo que estás diseñando para tu vida? Porque nuestro futuro lo construimos hoy. El mañana lo construimos hoy. Las tomas de decisiones de hoy van a repercutir mañana. Y estamos viviendo un mundo que dice, haga lo que a usted le apetezca, tome las decisiones que quiera y disfrute porque es su vida. Pero esa es la voz del mundo, la voz del diablo que quiere que te destruyas, que te autodestruyas. Tan solo un empujoncito de él, unas palabras de aliento y en la soberbia y en la altivez, en el orgullo, la persona va ahí resbaladita a caer. Sin embargo, el Espíritu Santo, el Señor que nos ama tanto, ha dicho, vamos a hablar sobre fundamentar nuestros hogares, nuestras familias. Y está diciendo, entiende que tienes que tener una visión. Y esa visión es una pieza importante porque tiene luego que encajar en todo un panorama familiar, en toda una situación en la cual
va a influir tus decisiones para ti mismo y para los que están contigo. Entonces hay una correlación. Yo tengo que acordarme cuando tome una decisión, el impacto de mi decisión, cómo va a influir en mí y en los demás. ¿Qué es lo que va a pasar? Y volviendo entonces a las escrituras, nos damos cuenta que así fue como el rey Nabucodonosor perdió la razón y no la recobró hasta 7 años después, cuando reconoció que Dios era el único soberano. Hay un refrán popular que se dice, nadie aprende en cabeza ajena o nadie escarmienta en cabeza ajena. Mas, sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, hemos de entender que no debe ser esa la tendencia en nosotros. Por eso está la palabra de Dios, por eso está el Espíritu Santo, para que con base en las historias que nos da la Biblia, historias reales, porque quien cuestiona la Biblia está equivocado. Se ha comprobado con la ciencia cómo hay evidencia de todos los escritos y tal vez no en ese orden que nosotros la leemos, pero sí están ahí las cosas que han sucedido. Y entonces los creyentes en Cristo, obedientes, juiciosos, con los oídos abiertos al Espíritu, con el alma puesta, arrodillada ante Jesucristo, ante el dominio de Dios, ha de decir, si voy a experimentar por cabeza ajena, o sea, sí, voy a ver los errores de los demás y no voy a esperar tener errores por cuenta propia para poder interiorizar esas lecciones de vida. Para eso la palabra de Dios dice que tenemos al ayo, tenemos al Paracleto, tenemos al Espíritu Santo, para que Él nos aconseje, para que Él nos guíe, para que tomemos en cuenta las experiencias de los demás. Por eso está escrita la palabra. No es nada más para rellenar un espacio, no es nada más para contar una historia. No, es porque la palabra cuando se lee, cuando se pone atención, esa palabra profética escrita es rema. El Espíritu Santo la revela y usted queda y yo entendidos de lo que Dios está diciendo, de lo que Dios está hablando. Este tema, tal vez usted diga, ¿y qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho. El asunto de lo que le pasa a Nabucodonosor no es una excepción a la regla, más bien es la regla. Quiere decir, si el deseo del ser humano es trascender, no lo vamos a exonerar o lo vamos a sacar de que sea un sentir puesto por Dios. Dios pone ese deseo de que nosotros trascendamos, que podamos trascender, que pueda quedar una marca, una huella, algo bueno, pero no desde una permanencia que se forja o se monta a través de la fama, el dinero, el reconocimiento, el autorreconocimiento. ¿Por qué? Porque así como Nabucodonosor, las personas perderán la razón. Vean qué importante de eso de trascender que si es dado por Dios, lo podemos encontrar en Deuteronomio 6. Voy a leer los primeros versículos. Dice la palabra, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Dios quiere
que ese fundamento, que esa visión que tenemos de vida esté amparada en la ley de Él. Y entender la ley es en las sagradas escrituras, en todas las cosas, las normas de valores, de urbanidad, de respeto, de temor de Dios que Él ha dejado para el pueblo suyo. Y en función de eso construimos un hogar, una familia, unas relaciones familiares. Cada quien toma el lugar que le corresponde de autoridad o de sujeción. Todos a Cristo, el varón a Cristo, cuidando como a sí mismo, casi al punto de entregar su propia vida para cuidar de su esposa, ayuda idónea. La esposa sujeta a su esposo, respetándolo, apoyándolo, cierto que fiscaliza, o sea, dice lo que no está bien, pero con respeto, llamando el Señor a ambos a la ley del acuerdo, y los hijos sujetos a sus padres, y todos los demás respetando ese rol que el Señor puso, ese lugar de autoridad. No puede ser que pase por encima de un papá, de una mamá, un abuelo, un tío, un primo, un hijo. Cada quien tiene que saber cuál es el lugar que le corresponde. Y por eso hemos de trascender en enseñar la palabra. Dentro de los valores que debemos de tener en nuestras casas, en nuestros hogares, hemos de ser claros y decir, aquí creemos en, tenemos temor de Dios, creemos en su palabra. Somos gente que no vivimos como el resto del mundo ni practicamos las cosas de los demás, sino que de acuerdo a las escrituras así vamos llevando nuestra vivencia. Nuestra vida ha de dejar una huella que se extienda más allá de nosotros mismos, que vaya a los hijos, a los nietos, a las siguientes generaciones. Pero todo ¿en qué? Basado en la palabra de Dios. Entonces, lo que estamos buscando con esta enseñanza, con esta serie que hemos iniciado, es que nosotros entendamos que debemos de tener una visión para identificar ese propósito de cómo vamos a fundamentar, cómo vamos a construir, cómo vamos a diseñar el resto de nuestras vidas. No es un edificio físico lo que nos ha de ocupar principalmente, sino el hogar. Una familia que permanezca más allá de usted y de mí. Un modelo que pueda ser seguido por las generaciones, porque sea gente que ha puesto un fundamento en la palabra de Dios. Gente que tenga temor de Dios, que quiera servir a Dios y entonces quiera vivir, disfrutar, hacer, compartir, reír, llorar, bailar, cantar, pero todo qué, con la ayuda de Dios, con la fortaleza que Él nos da. Para diseñar un hogar, así como se diseña una casa, es preciso que nosotros tengamos en mente la idea final, o sea, saber cuáles son las necesidades de los miembros de la familia. Así vamos a volver nuestros ojos hacia el diseñador original, o sea, Dios, para que Él dé la idea de cómo hemos de construir o reconstruir, reparar nuestros matrimonios y también nuestra familia. El momento de que en lugar de quejarnos o sentirnos tristes o decaernos, conforme vamos escuchando la enseñanza y vamos detectando qué áreas necesitan ser atendidas, entonces echemos manos a la obra. Amén. En Hebreos 11:3 la palabra nos dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Visión. Hemos de tener visión. Hemos de tener los ojos puestos en aquello que queremos alcanzar. No podemos quedarnos nada más pensando en que voy a hacer lo que me apetezca, lo que se me venga en gana, a lo loco. Muchas veces hemos expresado que el ser humano, principalmente en algunas culturas, son reactivos. Hasta que pasa algo, reacciona y no son proactivos. El Señor nos llama a ser proactivos, ir viendo más allá
para ir construyendo. Quiero en este momento resaltar lo que he puesto en esa eh, circulito ahí ondeado de color rosado. El rosado significa unidad, por eso lo he elegido para ponerlo. Y he escrito, la visión hace que lo invisible se vuelva visible y que lo imposible sea una posibilidad. Si alguna vez nosotros hemos estado armando un rompecabezas o hemos visto a alguien armando un rompecabezas, nos hemos dado cuenta que hay que tener como cierta idea de qué es lo que estamos armando. Usualmente viene en la contratapa o en la tapa de la cajita donde está el rompecabezas, esa imagen que se espera poder armar. Así que es necesario que cada uno de nosotros tengamos en claro qué es lo que queremos construir en grupo. Eh, Se esperaría que tanto papá, mamá como hijos, abuelos, tíos, principalmente vamos a hablar de la familia nuclear, papá, mamá e hijos, tengan en claro, en grupo, cuál es esa escena que se quiere completar. ¿Qué es la tarea que tiene que llevar cada uno? ¿Qué es lo que cada quien tiene que hacer para poder armar ese rompecabezas? Si no hay una imagen clara, si no hay una visión clara de la meta, de los objetivos, de lo que se desea alcanzar, difícilmente nosotros lograremos hacerlo o la familia logrará hacerlo. Es importante entonces que haya ley del acuerdo entre los cónyuges y ley del acuerdo entre padres e hijos y padres. Y por eso el Señor llama a sujeción. Por eso el Señor llama a que nos reunamos, a que estemos juntos en un mismo sentir. Tal vez en algún momento uno no comparta un criterio, una idea, pero si uno está en una posición de hijo, debe de expresar con respeto sus ideas, pero eso no significa que se va a hacer lo que se dé la gana, sino que hay que sujetarse al papá y a la mamá, principalmente el papá, que es el que debe tener la visión, es el que Dios ha llamado a ser cabeza de la familia, el sacerdote de la familia. Y cuando usted piense, no, es que si no quiero y no me da la gana, bueno, acuérdese, lo invito a que nos acordemos de lo que recién acabamos de leer en Daniel, de lo que pasó con Nabucodonosor. Una de las leyes espirituales establece que todo lo que se anhela en el mundo material debe ser primero diseñado en el mundo espiritual. Lo repito. Una de las leyes espirituales establece que todo lo que se anhela en el mundo material debe ser primero diseñado en el mundo espiritual. Es eso lo que hemos leído ahorita en Hebreos 11:3. Nos dice que las cosas que se ven fueron creadas de las que no se veían. Es decir, todas las cosas tienen una doble creación. La primera creación es espiritual y la segunda es natural, física, tangible. Y así como sucedió en la creación de la tierra, todo lo que hemos aprendido en el Génesis. Vuelvo a hacer referencia de Hebreos 11, verso 3, y voy a resaltar la parte B de este versículo. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse, y así sucederá con la edificación, con la construcción, con la fundamentación de una familia. Visión, amados, es poder ver el futuro antes de que llegue a existir. La visión hace que lo invisible se vuelva visible y que lo imposible sea una posibilidad. O sea, es como estar sentados y ver el final de la película. Es ir al futuro. Es saber qué se va a requerir, luchar, hacer, esforzarse, recrear, armar, construir, preparar para conseguir ese producto final. Y quizás no deberíamos de pasar por alto que cuando Dios le habla a José, con José vemos que Dios
le muestra el final antes del comienzo. Lo invito para que leamos en Génesis 37 y voy a leer a partir del versículo 5 que dice, una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo, resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. En el versículo 9 dice, al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre le reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó, ¿acaso tu madre y tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Y bueno, si usted quiere leer el resto de la historia, pero si sabe el final, así ocurrió. Todos luego se postraron delante de él. Y esa visión, esos sueños que el Señor le entregó a José, los sostuvieron durante los peores momentos. Así que si usted y yo podemos visualizar el futuro en una situación mejor, con un bienestar mejor, tendremos un arma poderosa y se cumplirá. La visión hace que lo invisible se vuelva visible y que lo imposible sea una posibilidad. Vamos a quedar hasta aquí porque evidentemente el tiempo nos ha ganado. Oramos. Gracias, Señor, por la atención que estamos poniendo a tu palabra. Gracias por hablarnos, por reunirnos. Gracias por las familias. Gracias porque tú nos estás sensibilizando, tú nos estás hablando. Tú estás trayendo sanidad a las familias. Declaramos sanidad y que aquellos, Señor, que sienten que no lo han hecho tan bien, que se perdonen y que se den cuenta que Dios tiene tiempos y este es el tiempo para traer alegría, paz, restauración, reconstrucción, amor, seguridad, confianza en Él, amparados en su palabra. Te damos gracias por las familias, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, síguenos hablando. Esperamos por ti, Señor. Amén. Les recuerdo, amados, que les he pedido que esta enseñanza sea compartida mínimo con una familia más. No se lo deje para usted. Y si tiene gusto, puede escribirnos a el correo oseas6.3ministry@gmail.com y enviar ahí, escribir sus preguntas. Si desea también en el chat vamos a estar abriendo los días jueves el espacio para que usted pueda ahí colgar su pregunta anónima con respecto a lo que estamos hablando o con base al tema de la familia. Y paramos hasta aquí la grabación. Vamos a responder preguntas. Los amo y los bendigo. Los espero la próxima semana a los que escuchan la grabación. Bendiciones.